la personalidad del Che Guevara, porque es una persona también sobre la que en la Argentina se rinde. Inclusive le cuento que el intendente de Rosario mañana va a declarar al Che Guevara hijo ilustre de la ciudad. Y yo agregaría que parte de la devoción de la Argentina hacia Castro tiene que ver con la traslación de la idea romántica que los argentinos tienen en relación al Che Guevara y por su nacionalidad, ¿no? Me parece. Su foto, ¿no? Me parece que sí. Su foto exitosa. Que algo de eso hay. Sí. Se lo quiere por ósmosis de Guevara. Sí. ¿Qué opina? ¿Qué opina de de Che eso? Guevara? Bueno, Guevara es un personaje raro y al cual Fidel pues lo aprovechó, lo utilizó y después pues lo lanzó por la borda, porque la experiencia esta de Bolivia es la última etapa de Guevara, y yo no tengo dudas de que hizo con Guevara lo que hizo con otros, con Camilo, con el general Arnaldo Ochoa, con los hermanos La Guardia y con el ministro del Interior del propio Fidel, el señor José Abrantes, el general José Abrantes, que después que lo utilizó lo mató. En el caso de Guevara, pues sencillamente le ayudó a que viniera a Bolivia. Tengo entendido que después lo abandonó. El diario del Che lo retocaron en Cuba. Sí, pasó a manos de ellos, lo retocaron para presentar al Che en una dimensión que no es la correcta. Eso es así. Y resumiendo el caso de Guevara, las relaciones, pienso que Castro, cuando se conocieron en México, antes de la expedición de Granma a Cuba, dijo, este argentino lo aprovecho yo. Guevara era un aventurero, que tenía algunos ideales, pero que lo que buscaba es un escenario donde hacer algo importante, que trascendiera. Y la Revolución Cubana le vino de maravilla. Y pienso que Fidel, cuando conoció al argentino, lo miró, le vio su estampa, porque era un tipo raro, así, con una mirada profunda, su melena, en fin, lo vio, dice, este argentino le saco yo hasta el kilo. No sé si los cubanos, hemos logrado que eso se entienda, lo exprimo hasta el último céntimo y después lo suelto. Y así creo que fue, hasta el extremo de que después de muerto lo utiliza como pasquín internacional de la Revolución Cubana. Claro, usted fue víctima también de la propaganda sucia en Cuba. ¿Qué importancia le da a la propaganda, a la maquinaria de propaganda dentro y fuera del régimen? Yo, y esto lo agrego, creo que con la complicidad manifiesta de la prensa internacional, ¿qué rol le asigna la propaganda en el sostenimiento? Aquí tenemos que llegar a este punto. Una cosa es la dictadura a la manera de Stalin, que no tenía un aparato de propaganda, o la de Pol Pot, que tampoco tenía un aparato, y otra cosa es este tipo de dictadura. Llamarle maquiavélico esto de hacerle una generosidad a Fidel Castro, porque si Maquiavelo era un tipo perverso en política, Fidel Castro es el demonio en política, ¿no? Entonces, el aparato de propaganda se encarga de santificar, de vestir con colores muy bonitos todo lo que se hace y de ocultar las crueldades. Ellos hablan del antiyanquismo. Ciertamente el antiyanquismo en Cuba existía, algo de antiyanquismo, por la enmienda Pla, que fue un capítulo que nos dejaron a raíz de la intervención de Estados Unidos en la guerra hispanoamericana. En esencia, cuando los cubanos estaban a punto de lograr la independencia de España, pues los americanos, el pueblo americano con la mejor intención quiso la intervención, pero los políticos americanos con un criterio imperialista pues se metieron en la guerra para quitarle a España su imperio, lo que le quedaba del imperio, y trataron de quedarse en Cuba. Pero no ocurrió así. Por fin, pues la presión de los elementos que habían luchado por la independencia fue suficientemente fuerte como para que Estados Unidos se retirara. Entonces nos quedó aquello de cierto amargo por la intervención de Estados Unidos. Y además, ustedes saben que Estados Unidos en muchos países genera cierta antipatía. Yo no soy defensor, cada vez más cierto. Sí, yo no soy defensor de la política de Estados Unidos. Yo no puedo defender, nunca he sido abogado defensor de la política de Estados Unidos. Como profesor me tocó enseñar historia en mi país, y la cláusula esa de la enmienda Pla, siempre se la expliqué a mis alumnos, esto fue así, asado. Y le expliqué la necesidad de que los cubanos acabaran de construir nuestra república. La oportunidad ideal fue la revolución y se malogró, porque lo que hemos construido es un país en desgracia y durante muchos años un satélite de la Unión Soviética. Bueno, pero esto de la cuestión al aparato de propaganda. Ahí Castro y su grupo han sido muy hábiles.
hablan de las verdades de la revolución, y las verdades son grandes mentiras, y de los logros son grandes mentiras. Mire, cuando la Unión Soviética financiaba, en Cuba sí hubo ciertas cosas. Yo estaba en la prisión, pero sabía que había ciertas cosas, ¿no? Se crearon hospitales, hubo medicinas, hubo esto, venían alimentos. Pero todo eso era el pago a una nación mercenaria, que manda miles de jóvenes a morir en guerras en África y en Asia, en guerras en las cuales los cubanos no tenían absolutamente nada, la pobre gente la que se guerrilla en murió. Argentina también, ¿no? Sí. Usted hablaba recién de Fidel, y acá en Cuba, digamos, hay manifestaciones, escuchando los larguísimos discursos de Fidel, y gente miles obligada, de gente, miles y miles de gente que va a los desfiles. pero ¿Usted acá sabe cómo tenemos van? sí. Manipulados. En Cuba, el que no vaya a la Le quitan la libreta de razonamiento. No, y el muchacho no va a la escuela, ya le cierran la escuela. Le quitan trabajo, esto, ¿no? le quitan lo otro. El Castro es un tipo... Pero híjole, ¿sabe lo que le quería pedir? Acá tuvimos cerca de 5.000 jóvenes en la Facultad de Derecho, que fueron voluntariamente, gente que vive bien, que no le ha faltado la comida y que no tiene una libreta de racionamiento, y que sin embargo han ido voluntariamente, inclusive lo tratan, digamos, a Fidel Castro Sí, como si fuera porque son especie. una elite. ¿Qué le diría a esos jóvenes que están tan profundamente atraídos por esta figura Bueno, deleznable? no solamente a esos jóvenes, yo le diría a los argentinos en general, no ayuden con su inocencia, con su desconocimiento de la verdad, a mantener una dictadura tan cruel, tan degradante, tan ominosa para nuestro pueblo, porque sin la simpatía que le dan a Fidel Castro y a su régimen, pues el mundo ya hoy se habría sublevado frente a Castro, como en el caso de África del Sur, que se aplicó una sanción muy severa por toda la comunidad internacional. Pero como todavía Castro tiene simpatizantes aquí y allá y en otros lugares, y mucha gente acepta todas esas monstruosidades, todas esas mentiras de lo que Castro dice, las acepta como verdades. Dice, bueno, en Cuba hay esto, hay libertad, hay democracia, esto es así, esto, democracia y libertad, y ese señor lleva 40 y tantos años sin celebrar elecciones, y cuando se celebran unas elecciones, supuestas elecciones, él escoge los candidatos, para la llamada asamblea, él escoge cada uno de los 600 y pico candidatos, y después van allí, todos votan por él. En Cuba hay un apartheid que no es racial. Sí. Todos los cubanos están en apartheid, ¿no? Sí, porque mire, a los hoteles, a las playas, a los restaurantes Claro, buenos, no pueden, etcétera, restaurantes buenos. no A pueden estos ir, lugares no puede ir el no cubano, puede ir el cubano. va el extranjero El turista, con sus claro. dólares. El momento que se tiene que escapar uno de la isla para poder... Es que Claro. nuestra, Que nadie nuestro quiere país es entrar. una ¿Qué otro afrenta. argumento? Claro. Dan la vida por salir, nadie se mata por Nuestro ¿Y país qué? es una afrenta, no solo para el pueblo de Cuba, para la comunidad internacional. Ahora, La a ver. gente dirá, ¿y por qué no se sublevan los cubanos como se sublevaron cuando Batista? Ah, pero después de 40 años de aprender a vivir con miedo y a simular, y cuando en la casa Ninguna el padre y la dictadura madre dicen, niño, tú totalitaria no ha puedes caído. decir esto, tú no puedes decir otro, tú tienes que hacer esto, en fin, tú tienes que Ahora, sin comportarte de embargo, esta más manera y allá esta de- otra. Pues entonces el joven crece ya Claro. acostumbrado a A que el vivir miedo- con esa doble moral. Obedecer. Sí, Ahora, a más obedecer allá y a de simular. de este Esa es la adoctrinamiento desgracia de poderoso. Cuba. Es un proceso se habla de la corrupción de nuestros políticos. En Cuba lo que hay es una corrupción de toda la sociedad, Claro. de toda nuestra sociedad, porque Son no 40 es que años todo el de mundo se haya podrido, se haya echado a perder. Es que a la gente crece dentro de esa cultura del miedo y de la simulación. Y hay que agachar la cabeza para más sobrevivir. fácil es a los cubanos tirarse al estrecho de la Florida en una balsa que sublevarse. Yo voy a terminar, le agradezco muchísimo su visita, creo que es un programa inolvidable para todos nosotros. Voy a terminar con un mensaje de Sandra y Patricia de Belgrano, que felicitan a Uber y están muy contentos de que estén en la Argentina sacándole la máscara al tirano, para que se entere el pueblo argentino cuál es la verdad. Ojalá que Cuba encuentre algún momento la libertad. Lo que sí sé es que en la historia de la libertad de Cuba va a estar el señor Uber Matos y no creo que esté el señor Fidel Castro. Muchas gracias. Yo quiero